Seguimos con el análisis de la situación que está ocurriendo en estos momentos en la región de Kursk en Rusia. Si bien este no es un canal de noticias, me parece interesantísimo analizarlo por las implicancias que esta invasión tendrá en el futuro. Para el día 11, el pueblo de Sutsa se encuentra totalmente en manos de fuerzas ucranianas y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por primera vez ha aceptado el hecho de que sus fuerzas están en territorio enemigo, indicando que el ejército ucraniano está llevando la guerra hacia el territorio del agresor. Esta invasión de territorio ruso constituye la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que esto ocurre, por esa razón es tan trascendental. A pesar de su importancia histórica y simbólica, el gobierno ruso ha estado intentando bajarle el perfil. Esto se ha notado en varias formas. Por ejemplo, en vez de declarar ley marcial o estado de guerra, simplemente ha declarado estado de emergencia federal y ha lanzado una operación antiterrorista en las regiones de Briansk, Kursk y Belgorod. Al mismo tiempo, los miembros del Parlamento ruso han sido sugeridos no referirse al asunto. Decía en el video anterior sobre el particular que la mayoría de la información provenía de fuentes informales rusas. Este tren de información se ha paralizado en los últimos días, muy probablemente debido a que el FSB ha intervenido. Esta operación ucraniana ha venido a ser un golpe contra el presidente ruso, ya que ha sido puesto en un dilema con malas soluciones. Debe de todas maneras desalojar a las fuerzas ucranianas de la zona. Pero si declara estado de guerra o ley marcial se iría en contra de la sociedad rusa que en el evento podría de todas maneras y abiertamente oponerse a la guerra. Por esta razón, las medidas de Putin han sido tan mesuradas. Mesuradas que sean y todo, resultan del todo inefectivas. Estamos hablando de la invasión de fuerzas convencionales de territorio ruso por parte de un enemigo que ha demostrado ser en extremo hábil. El Ministerio de Defensa ruso parece estar considerando repeler, o intentar repeler la invasión ucraniana con fuerzas de conscriptos ya presentes en la región de Kursk y con tropas mejor preparadas de las fuerzas del Grupo Norte, además de unidades de la Rosguardia y el FSB. También parece ser que el Ministerio de Defensa ruso está seleccionando ciertas unidades veteranas para atacar las zonas de avance más críticas en el frente. Para el día de hoy parece ser que el avance ucraniano se ha ralentizado, debido a que la llegada de fuerzas rusas a la zona ha sido efectivo. Sin embargo, esto no significa que vayan a ser desalojados tan fácilmente. De hecho, informantes rusos han indicado que los ucranianos se han estado atrincherando en la zona que controlan y han minado los caminos de avance que deben recorrer los refuerzos rusos, sobre todo las rutas que se acercan desde el este. También los ucranianos han destruido varios convoys dispuestos para repeler la invasión. Por ejemplo, el 9 de agosto una gran cantidad de camiones militares rusos fueron alcanzados por un misil HIMARS. Estas armas terribles al estallar disparan cientos de miles de bolitas de tungsteno, las cuales son capaces de atravesar el metal por lo que el resultado del ataque fue mortífero y efectivo. Hasta el momento, se sabe que los ucranianos están al norte de Lyubimovka, en el sur de Korenevo y también mantienen posiciones cerca de Sverdlovskovo. Además de controlar la localidad de Sutsa. Las implicaciones políticas de este ataque son más importantes que cualquier consecuencia militar. Personalmente sigo manteniendo que esta operación ucraniana es un golpe contra el prestigio, o el restante prestigio que Rusia pudiese tener como potencia mundial. Uno de los temas más graves que debe enfrentar Putin es el uso de conscriptos, ya que el presidente ruso desde el inicio de la guerra ha asegurado que el uso de estos jóvenes se limitaría a tareas en la retaguardia y nunca en el frente de combate. Sin embargo, debido a la rapidez con la que se ha llevado a cabo este asalto ucraniano, los rusos se han visto forzados a utilizarlos. De hecho, han salido a la luz pública bastantes imágenes de conscriptos tomados como prisioneros por los ucranianos. Estos jóvenes de 18 o 19 años no tienen ni el entrenamiento ni las armas para enfrentarse a unidades ucranianas veteranas, por lo que son nada más que números. Rendirse es lo más inteligente que pueden hacer. Entonces, ¿qué puede hacer Putin? Evidentemente debe expulsar a los ucranianos, ya que no puede alegar legitimidad en el gobierno mientras se tiene a fuerzas extranjeras controlando territorio nacional, por muy pequeño que sea. Para expulsarlos puede utilizar a los soldados a contrata, actualmente en Ucrania, o puede utilizar a los mal entrenados conscriptos que están cumpliendo su servicio militar obligatorio que la ley rusa establece. Pareciera ser que utilizar a los conscriptos es la mejor alternativa. En definitiva, el propio motivo de su existencia es responder a amenazas militares que ocurran en el suelo ruso. Sin embargo, esto iría en contra de la política que el propio Putin ha sido cuidadoso en mantener desde 2022. Este ha querido aislar a la población rusa de la guerra lo más posible y los conscriptos, en definitiva, son población civil cumpliendo una obligación constitucional.
Más importante aún, las familias de los conscriptos también son parte de la población civil y su utilización terminará por afectarlos. Es decir, la guerra se convertirá en el tema principal que les afecte y precisamente esto es lo que el Kremlin siempre ha deseado evitar. Esto se entiende debido a que la conscripción militar en Rusia es obligatoria, es decir, la voluntad de los padres o los conscriptos es irrelevante. Así las cosas, su muerte o puesta en peligro de sus vidas constituye solo pérdida para ellos mismos y para sus familias y no para el gobierno, el cual no ha invertido prácticamente nada en su entrenamiento. Debido a esto, es contraproducente para el Kremlin descansar absolutamente en ellos para repeler a los ucranianos, además que no tienen las habilidades para hacerlo. Uno solo puede reflexionar en el pensamiento de una madre o padre ruso viendo a su hijo de 18 años marchar para hacer la guerra. Si acaso la guerra en Ucrania, la muerte de civiles y la destrucción de su país vecino nunca fue tema, esta sí que sería la ocasión de convertirse en tal. La segunda opción es utilizar a los soldados a contrata que están ahora en Ucrania a lo largo de la frontera de combate. Después de todo, estos hombres voluntariamente han querido participar en la guerra para poder percibir beneficios económicos. El lugar en donde tengan que servir es en definitiva irrelevante. Sea en el Donbass o en la zona de Jersón o en Kursk, de todas formas recibirán, eventualmente, su pago. El problema es que esto debilita necesariamente los frentes en los que estos hombres estaban sirviendo. Sin mencionar toda la logística necesaria para trasladarlos y hacerlos combatir. Por esa razón es un dilema para el Kremlin y por esa razón este ataque ucraniano fue tan inteligente. Si este mismo ataque ucraniano hubiese sido realizado, por ejemplo, en el Donbass no habría causado absolutamente ningún revuelo, pero como fue realizado en territorio ruso ha generado este dilema. No solo porque es territorio en la propia Rusia, sino que porque pone en jaque al Kremlin y a Putin. Los problemas en definitiva tienen solución, pero los dilemas tienen varias soluciones que a fin de cuentas son todas malas y ahí radica la inteligencia de esta invasión. Respecto del lugar en que se realizó esta invasión creo que es irrelevante. Es cierto, Kursk tiene una significancia histórica tremenda. Sin embargo, intuyo que a los ucranianos les es irrelevante. En definitiva, poder causar revuelo en Briansk, Kursk o Belgorod les da los mismos réditos a estos y Kursk terminó invadida simplemente porque la inteligencia ucraniana determinó que tenía muchas más viabilidades de triunfo, cosa que terminó por ocurrir. Por ahora, hasta aquí llega el video. Muchas gracias por detenerse en este canal. Saludos cordiales.